Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 5 grados la temperatura actual en Santiago, 24 la máxima, así es, son las temperaturas mínima y máxima en la capital. En Concepción la máxima será de 17 grados, cielos nublados. En Arica, cielos nublados con 21 grados. En las Torres del Paine, con lluvia, 6 grados. En Punta Arenas. Saludos, Punta Arenas, Torre del Paine, claro. Natales, por venir. 7 grados la máxima con nublado y con lluvia también en Punta Arenas. Saludos a Coyhaique, donde tenemos muchos amigos también, con 10 grados la máxima. Bueno, ya estamos acá con nuestros cafeteros de hoy, que son Carlos Mladinich, economista, militante demócrata cristiano. ¿Cómo le va? Días. Muy buenos días. Cecilia. Muy buenos días. Guillermo Ramírez, que es el vicepresidente de la UDI. ¿Cómo te va, Guillermo? Hola, Cecilia. Buenos días. Muy bien, gracias. Ya inscritos en las primarias, Chile Vamos. Así es. Y María Antonieta Sá. ¿Cómo le va a la militante más simpática del PPD? Pero muchas gracias, Cecilia. Ahí ese sí que es piropo. ¿Cierto? Sí. ¿O no? ¿Tengo razón o no? Hay muchos simpáticos en el PPD, por eso que ya ser la más simpática es como... Gracias, Cecilia, estoy muy bien. Bueno, muy bien. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. ¿De qué depende mejorar un sistema educativo? Más allá de los recursos o la voluntad política, pasa por ganarse la decisión de los docentes. Y eso no es fácil. Así lo explica el experto en educación de la Universidad Católica, Vincent Dupriez, de Lovaina, que visitó la Universidad Alberto Hurtado. Lea su entrevista en el sitio www.cambiaelmundo.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, yo creo que la noticia del día son las propuestas de Sebastián Piñera, que ha anunciado. La más llamativa quizás es esto de bajar el impuesto a las empresas. Está como Trump. Claro, la idea es recortarla del 27% que dejó la reforma tributaria a tasas similares del promedio de la OCDE, dice él, que hoy asciende a poco más de 24%. Esa es una de las propuestas. Hay otras que podemos también conversar. También están las propuestas de otros precandidatos al menos. Pero a ver, Carlos Mladinich, que es economista, ¿qué opina de esta propuesta de Sebastián Piñera? No, a mí no me gusta. Yo creo que tiene un supuesto, la propuesta que normalmente no se ha cumplido donde se ha implementado, que es que esto va a mantener la recaudación tributaria y se va a mantener por dos vías. Una vía es el crecimiento económico, la otra vía es disminuir los loopholes, le llaman los economistas americanos, los hoyos o las evasiones o perforaciones a los sistemas tributarios. Y normalmente nuestro resultado en la economía norteamericana lo intentó el presidente Bush y entregó al gobierno norteamericano con el mayor déficit fiscal de su historia. Es complejo, digamos. Ahora, yo creo que hay otras propuestas dando vuelta que me parecen mucho más interesantes. Creo que en el propio Chile Vamos, la propuesta de Felipe Kast me parece, por lo menos a mí, mucho más atractiva. ¿Cuál sería? El Felipe está planteando igualar el impuesto o sea, subir incluso el impuesto de las empresas, bajar algo el impuesto de las personas, dejarlos a una tasa exactamente igual y volver a un sistema 100% integrado. Para explicar, en esto el sistema 100% integrado, ¿de qué se trata? Que lo que usted paga cuando es accionista de una empresa le sirve de crédito cuando usted paga sus impuestos como persona. ¿Qué significa de crédito? Es que no pague dos veces. Si ya pagué el impuesto como persona, como empresa, después no me cobren como persona lo que gané en mi empresa. Hoy día el sistema en Chile quedó parcialmente integrado. Le sirve de crédito el 65% de lo que usted pagó en la empresa. Lo que me parece a mí interesante estudiar y elimina cualquier intento de evasión que han sido muchísimos estos años. ¿Por qué? Porque el impuesto a la empresa ahora ha subido, pero hasta hace poco era un 17% y podía ser hasta un 45% en las personas.
Obviamente las personas trataban de dejar las utilidades al interior de la empresa, aparecer no retirándolas, buscaban muchos artilugios, porque si no tenían que pagar el 45. Uno de los pequeños artilugios del supermercado. Además, entre otras cosas, pero si tú igualas los impuestos y eso hace que cualquier intento de evasión sea infructífero. Creo que es una propuesta interesante y obviamente todos los esfuerzos que se hagan por eliminar las perforaciones de nuestro sistema me parecen buenos. En lo personal, esto no lo he conversado con nadie, yo eliminaría todas las rentas presuntas. No tienen sentido las rentas presuntas, algunas pequeñas empresas reclamarán, pero yo les digo, si son pequeños y ganan poco no van a pagar impuestos, así que lo mejor es que lleven su contabilidad. Si son muy pequeñas, ahí obviamente uno puede buscar un sistema de renta simple para que el trámite no tenga que contratar contadores, eso se puede hacer, pero en general las rentas presuntas en Chile han significado grandes forados de evasión, las distintas empresas. Todas las grandes empresas tienen un par de pequeñas empresas con rentas presuntas, por algo será. Entonces hay que eliminar todas estas cosas que generan tremendas desigualdades tributarias y podemos recaudar más con un sistema más simple. Yo creo que tenemos que avanzar en simplificar nuestro sistema tributario. Los impuestos tienen que ser simples, claritos, transparentes y a la vena. Guillermo Ramírez. Yo agradezco la intervención de Carlos Mladinich porque se hace cargo del punto y estamos debatiendo sobre tributos, que es finalmente lo que uno espera de una campaña en que se discutan ideas y se discutan temas. Fue lamentable la intervención desde el guillerismo, particularmente de su jefe programático, diciendo, bueno, esto es lo mismo que hace Trump. Porque básicamente es colgar una etiqueta para evitar el tema de fondo, simplemente descalificar y no aportar absolutamente nada al debate. ¿Tú te refieres a Osvaldo Rosales? Sí. Entonces, la verdad es que yo agradezco cuando nuestros adversarios políticos entran en la arena y dicen, mira, esto me parece bien por tal razón o me parece mal por tal razón, y es legítimo que lo encuentren mal. Pero partir ya con la primera propuesta del presidente Piñera a decir esto es lo mismo que Trump, me parece que es emporcar la política que ya está suficientemente emporcada. Respecto al tema del tema tributario, simplemente decir que lo que estamos haciendo y la propuesta del presidente Piñera es bajar los impuestos al nivel de la OECD, entendiendo algo que es bastante obvio, que hoy día el mundo está más globalizado que nunca y estamos en términos económicos en un contexto de competencia que es muy profundo y que si uno quiere atraer inversión que genere crecimiento, que genere empleo, que finalmente mejore la calidad de vida de las personas, uno tiene que presentar condiciones favorables para atraer esa inversión. Y por eso lo que estamos haciendo es simplemente llevar los impuestos al nivel promedio de la OECD. Hay un dato que poca gente conoce, Cecilia, que es que Chile es el único país de la OECD que ha subido los impuestos a las empresas en los últimos 20 años. Y eso habla de que finalmente los países desarrollados han estado los últimos 20 años permanentemente bajando los impuestos a las empresas porque entienden que esa es la forma de atraer inversión, de generar trabajo, que es lo que hoy día está faltando en Chile, y de generar más competencia, y obviamente eso mejora la economía y mejora la calidad de vida de las personas. Y lo que nosotros estamos haciendo es eso, es seguir ese camino que los países más desarrollados del mundo han empezado ya a transitar. ¿No son países esos que ya tienen en su sistema, digamos, una cantidad de derechos y sociales, de no sé, de acceso a la educación, a la salud, ya logrados, por lo tanto, pueden permitirse esa baja en los impuestos, esa baja en la recaudación? Esa es una gran pregunta y es parte de lo que tenemos que discutir. Yo soy de la idea de que para llegar a ese nivel de riqueza que nos permita entregar esos bienes, lo más importante es el crecimiento. Y bajando los impuestos se genera más crecimiento. Al final, para explicar a las personas, la economía de un país es muy parecida a la economía de una familia. Si una familia tiene mayores ingresos, puede optar a mejor salud, mejor educación, puedes ir de vacaciones, en fin. Cuando un país es más rico, es decir, cuando un país crece, también puede optar a mejor educación, a mejor salud, puede tener más áreas verdes para los niños, etcétera. Entonces, si nosotros queremos mejorar la educación, que es lo que tú estás diciendo, la salud, hay que crecer. Y el crecimiento se logra, en nuestra opinión, a través de la atracción de inversión, siendo competitivo frente al mundo, y para eso hay que bajar los impuestos. Y es la propuesta que está haciendo el presidente Piñera, discutámosla. Yo estoy de acuerdo con Carlos Mladinich que hay que simplificar el sistema. Quizás no vamos a estar de acuerdo en si tiene que ser 100% integrado o no, respecto a si hay que eliminar la renta presunta o no, discutámoslo. Pero yo creo que llegó la hora ya de empezar, y yo sé que eso al candidato Guillermo le incomoda porque todavía no sabemos muy bien cuáles son sus propuestas, pero hay que empezar ya a discutir acerca de los temas. Yo creo que en la cuestión de impuestos, fíjate, hay una cosa tan poco solidaria.
Fíjate que uno piensa las empresas, el país les da cualquier cantidad, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, cómo sacar sus productos, o sea, hay un montón de inversiones que hace el país, ¿es cierto? Y que hace el Estado para facilitar, ¿es cierto?, la salida de productos o los productos, en fin, y pagando lo que pagaban las empresas en Chile, un 17% era poquísimo, poquísimo. Yo estoy de acuerdo en que tienen que pagar más, porque ellos son, es cierto, el país les entrega mucho, mucho. Hoy día tenemos, por ejemplo, pavimentados los caminos rurales, en fin, etcétera, hay mucha infraestructura. Entonces, hay aquí un problema de fondo, de valores y de solidaridad. Yo entiendo que el país tiene que crecer, pero es tanta voy a usar una palabra fuerte que se ha usado muchas veces, la avaricia de repente, en términos que no se puede, no pueden contribuir, te fijas, porque si el país crece, si ellos contribuyen al crecimiento, el país es más educado, la mano de obra es más educada, en fin, se produce todo un avance que obviamente que también va a que las empresas tengan un mayor un funcionamiento mucho mejor y el país crezca, y eso conviene a todos. ¿Por qué nos damos una vueltita de tuerca? ¿Te fijas? En términos de la conciencia. La conciencia no vale para los empresarios, todo es la ganancia total nomás. Que la verdad es que todavía tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Creo que, Carlos por ejemplo, Lainich, el país está hoy día viviendo las consecuencias de que en su momento fue vender una ilusión hace casi 40 años atrás, bastante populistona, que lo hizo el gobierno de Pinochet, que fue que cuando cambió el sistema de contribuciones previsionales, más o menos en promedio, las cajas previsionales de entonces cotizaban alrededor del 20%. Era una suma de aportes patronales y aportes de los trabajadores, pero la cotización para la previsión era del orden del 20%. Y lo que se dijo es, mire, de acuerdo, este es un sistema fantástico que va a tener una rentabilidad maravillosa, por lo tanto, usted cotice el 10 y le va a alcanzar. Tenía dos trampas esa. Una trampa era que en vez de la gente jubilar a los 35 años de servicio, le cambiaban a los 65 años de edad, y eso hacía que prácticamente la edad de jubilación aumentaba en 10 años, lo cual significaba que usted iba a ahorrar menos dinero, pero durante más años, así que ahí ya había una trampita. Pero la otra trampita era que suponía que la esperanza de vida se iba a mantener constante, lo que obviamente no sucede, la esperanza de vida se ha prolongado muchísimo, y hoy día ese 10% todo el mundo se da cuenta que es tremendamente insuficiente. A la gente se le dijo, ¿sabe qué? Ahorre menos de su cotización, que era una cotización y es una imposición, por eso se llama imposiciones, porque le va a ir bien con 10%, ¿para qué ahorrar 20%? Pero resulta que hoy día está viendo lo que eso significa y los problemas que significan las malas pensiones por haber bajado las cotizaciones. Tú tienes que volver a tener cotizaciones también similares a lo de los países de la OCDE, que son casi el doble que eso. Claro, eso ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Claro, le vamos a decir a las empresas, se va a hacer en un periodo de tiempo, habrá que ver cómo se mejora el pilar solidario. El pilar solidario no tiene sentido que salgan los propios trabajadores, a mi opinión al menos, por lo tanto tiene que salir de impuestos generales de la nación, pero los impuestos generales de la nación no se pueden disminuir. Por lo tanto, hay mucha tarea por hacer, para tener que un poco... significa más sacrificios para las empresas, pero también más sacrificios para las personas, y esto tiene que ser proporcional al esfuerzo que cada uno puede hacer. Sobre todo que, como digo, vamos a hacer una sociedad más vieja. Chile se ha transformado en un país muchísimo más viejo de lo que era hace 40 años, y eso tenemos que hacernos cargo. Ahora, respecto... y lo digo desde la cercanía del tema. Claro, respecto a los promedios, a la carga tributaria en los países de la OCDE, hoy tenemos acá, justamente aparece una tabla. En Francia es del 34,4%, en México 30%, en Portugal 29,5%, en Italia 27%, Alemania tiene un 30,2% de impuestos. Después más abajo de Chile está Canadá con 26,7%, España con un 25%, en fin. Son algunas de las tasas que se aplican en otros países. Son ¿no? 38 economías
Claro. de las cuales el promedio es 24%. 27%, Chile, 27% el promedio de 2, 4, 6, renta, 8, renta. 10, 12. Ahora, sí, pero de los 38 de la OCDE, el promedio es 24. Y Y Chile después- ya con la reforma está en 27. Y lo El que está impuesto- proponiendo... a ver, para aclarar, impuesto de un corporativo. impuesto que el impuesto a la renta, Sí. corporativos. Ahora, Corporativo. la verdad que también, para ser bien honesto, las comparaciones son muy complejas porque hay que ver, las distintas economías tienen distintos tipos de excepciones. Por decirte algo, la tasa que figura ahí en Estados Unidos es muy alta. 35%. Es muy alta. Pero uno de los problemas que tiene las tasas, el impuesto en las economías norteamericanas, que tiene unos forados en que algunas grandes compañías terminan con unos beneficios muy grandes y que es una tremenda discusión en la economía norteamericana. Entonces, la corporación, la comparación requiere una sintonía fina súper alta. Pero yo creo que mejor preocupémonos del tema chileno. Yo creo que en el tema chileno tenemos Oigan, que mantener yo- altas tasas de recaudación. Yo tengo temor que una propuesta como la del presidente Piñera de llevarse concreto, bajas la tasa y después no se produce el aumento de recaudación por la vía del crecimiento y generas un mayor déficit fiscal. Nosotros estamos, recordemos, con un compromiso vigente en Chile de tener una situación, una recaudación fiscal estructural Ya. permanente, un equilibrio fiscal. Ceci, perdón, Y- para, Sí, ¿puedo Guillermo marcar una Ramírez. diferencia con María Antonieta? Lo que pasa es que María Antonieta habla sobre el tema de la conciencia, de ser un poco más solidario, que son obviamente conceptos que uno comparte y que a uno le Más o encantaría... menos no más parece, porque en la práctica... No, pero, o sea, la verdad es que uno siempre quiere una sociedad que sea más solidaria, uno siempre quiere personas que sean más conscientes, ciudadanos que sean más responsables. Yo no creo que haya nadie, bueno, siempre hay gente rara, pero yo no creo que haya nadie que en el fondo no piense así. Pero la mirada que tienes tú, María Antonieta, respecto de, mira, el país le ha dado tanto a las empresas, están las carreteras, están los puertos, simplemente decirte que la plata con la que se construyó todo eso no es del Estado. El Estado no produce nada. La plata que tiene el Estado es de las empresas y de las personas que son las que producen y pagan impuestos. Entonces, al final, decir que el Estado es el que le da a las empresas, la verdad es que son las empresas, las personas, tú y yo, las que con nuestro trabajo diario y el pago de nuestros impuestos, los que permitimos que el Estado tenga ese dinero Y necesario. nuestro cobre, por favor. ¿Cómo? Nuestro cobre. Está bien, pero a ver, estamos en una economía Ya. estamos en el siglo XXI y pensar que con los commodities los países se financian ya es una cosa absolutamente... Oigan. No quiero usar la palabra despectiva, pero pasada de moda, lo voy a decir de esa manera. Yo creo que hay que tener claridad de que en las sociedades se construyen con el desarrollo de los privados, con el pago de mayores impuestos. El Estado tiene un rol importante, debe recaudar, los privados deben pagar sus impuestos, pero el Estado no puede ahogar a los privados y tampoco el Estado puede suponer que todo lo que tiene, lo tiene siendo que es del Estado, cuando en realidad lo recauda de los privados, porque si no va a perder de vista de que esa plata está al servicio de las empresas, está al servicio de las personas y no al revés. No son las personas ni las empresas las que estamos Pero al servicio del Estado. el dinero que recauda el Estado lo puede usar de distintas maneras. Así Lo es. puede invertir en carreteras, o lo puede invertir en salud, o lo puede Así invertir en es. educación. María Antonieta Sá. Bueno, yo creo que este tema es un tema importante. Claro, no tengo claridad todavía en los planteamientos de Guillén en términos de este tema. Espero que se pronuncie o sea pronunciado muy tangencialmente. Pero creo que a todos nos importa el crecimiento, Guillermo. Yo creo que es una cuestión importante. El crecimiento y el crecimiento para el bienestar de la mayoría del país. Y yo creo que lo que hizo Bachelet, te fijas, en términos de la reforma tributaria, es realmente poder, con esos dineros, te fijas, avanzar en la sociedad. El tema de la gratuidad, que ha causado tanto problema, en Polémica, fin, y sí. polémica, es cierto, es algo muy interesante en términos de lo que va a significar en términos de la educación. Si tenemos un país más educado, si tenemos más gente que sale de la universidad, más técnicos, ahora con todo lo que está pasando en los centros de formación técnica, realmente vamos a poder producir más también, te fijas, y va a haber gente mucho más, recurso laboral mucho más importante para las empresas. Yo estoy de acuerdo en el papel de los privados, creo que es importante.
pero los privados también siento que de repente no son lo suficientemente solidarios con el país. Mira, un ejemplo que a mí me duele, es el tema de la maternidad. ¿Ah? El tema de el trato a las mujeres que esperan hijos. Entonces se quejan después de que las mujeres no tienen hijos, que la tasa de natalidad está bajísima en Chile. ¿Y por qué está bajísima la natalidad en Chile? Por la penalización de la maternidad. Porque para las mujeres es una tremenda carga. Y son solidarias las empresas con sus trabajadores. Estamos produciendo nuevos trabajadores, nuevos ciudadanos, y sin embargo no hay solidaridad en términos de la crianza. Que es una cuestión fundamental. Entonces, ¿cómo logramos, es cierto, esa conciencia? Y a mí me parece importante el tema de conciencia en términos de un crecimiento del país, pero un crecimiento que dé bienestar a todos, ¿te fijas? Sí, yo Ahora, simplemente decir, Guillermo, podemos avanzar, sí, en pero otras muy cortito, propuestas también de Sebastián simplemente Piñera. decir respecto al tema de la maternidad que yo comparto lo que tú estás diciendo de manera muy fuerte. El presidente Piñera también lo comparte, por eso aprobó el postnatal de 6 meses. Y respecto al tema de educación que tú mencionas, yo estoy de acuerdo en que tener personas mejor educadas no solamente contribuye al desarrollo del país, uno tiene que preocuparse de las personas como individuos también, y eso les hace a ellos ser más felices y tener más posibilidades en la vida. Pero yo no veo cómo se sigue tu argumento de la reforma tributaria mejor educación, si hasta ahora en todo lo que hemos hablado respecto a la reforma educacional hemos estado hablando de quién paga o de quién es dueño de los inmuebles y no hemos dedicado ni una sola palabra al tema de la calidad de la educación, que es finalmente lo que va a hacer que las personas salgan mejor preparadas o no de las universidades, los institutos profesionales o de los colegios. Bueno, ese es un tema de larga polémica que tantas veces se ha discutido en el café, ¿no es cierto, Guillermo? Un trillón de veces. Un trillón de veces. Pero fíjate Oigan, que hay muchas otras propuestas, ejes programáticos de Sebastián Piñera que ha anunciado que si uno los lee, yo estoy segura que va a tener mucho eco en la ciudadanía, porque si uno le dice a la ciudadanía que va a terminar con el Transantiago, que tiene tanta mala prensa, yo creo que va a ser muy bien recibido, ¿creen ustedes o no? Yo me imaginaba eso. Una frase plantea el término en terminemos. un plazo de 8 años y busca incorporar una red integrada de rieles, trenes urbanos y tranvías. Sí, a ver, Eso Ese es la propuesta. O sea, esto es así como el titular, ¿no? son los titulares. Claro. El programa de gobierno va a ser entregado en breve. Los equipos vienen trabajando hace tiempo en distintas comisiones y el detalle se va a conocer. Lo interesante de todo esto, Cecilia, es que Piñera en su primer gobierno prometió y cumplió. Entonces uno tiene la sospecha, dado los antecedentes de su primer gobierno, que prometió 1 millón de empleos, que prometió bajar el CAE, que prometió todo lo que prometió, el postnatal de 6 meses y qué sé yo, que lo que está prometiendo hoy día lo va a cumplir. Y esta cuestión no es un ofertón. Él ayer hizo 5 propuestas o 6 propuestas súper específicas. 11. Bueno, 11. De las cuales hay algunas que van a ser muy polémicas. Por ejemplo, cuando él dice que va a bajar a los diputados, la cantidad de diputados y de senadores, sí. en el fondo lo que va a pasar es que se va a agarrar de las mechas con los diputados y senadores, porque al final lo que va a ocurrir es que ellos van a tener que aprobar una ley en la cual ellos mismos van a reducir sus propios escaños. Claro, pero recordemos, haciendo un poco de pedagogía, ¿por qué es que sube el número de diputados y senadores? ¿Eso no es la consecuencia del fin del binominal, Por María supuesto, Antonieta? yo tengo entendido eso, que al estudiar el sistema que tenemos hoy día y que se va a estrenar próximamente el sistema proporcional, era necesario agrandar los distritos y aumentar el número para poder más o menos quedar parejo y también ver la representatividad territorial. cuando yo estudié Carlos Mladenich. Cuando yo estudié educación cívica en el colegio, y créanme que eso fue hace mucho tiempo, teníamos 50 senadores y 150 diputados. Y una norma que se decía ahí que no se cumplió, que de acuerdo a los sucesivos censos del país se iba a ir revisando al alza el número de diputados porque era una proporción de lo del país. Esto es hace muchísimos años. Por lo tanto, que hoy día uno diga que tengamos un parlamento de 150 diputados, y ya que nos gusta compararnos con la OCDE y todo, miremos otros países del mundo y es razonable. Lo que pasa es que la gente está encabronada con la Pero política, claro, y eso les es puedo un poco populista, asegurar, encuentro yo eso. con todo el respeto de la expresión, que están encabronadas con 150 y con 118.
Esto no es un tema que, como estoy molesta, ojalá... O sea, si usted, bajo esa propuesta del presidente Piñera, hace una encuesta en la ciudadanía, le dice, ¿cuál para usted el número óptimo? Le van a decir 0 hoy día. Y eso no Mira, yo creo sentido. que una propuesta interesante no es la disminución, es hacer unicameral. Yo, que viví 20 años en el Congreso, esta cosa de tener 2 cámaras y la discusión de los proyectos en 2 cámaras es un tramiteo tremendo. Yo soy ardiente partidaria de ser unicameral. Mira, proyectos que nosotros trabajamos en la Cámara de Diputados que nunca, y aprobados por unanimidad, que nunca los puede ver el Senado, porque son un número insuficiente. Nunca los vio, yo estuve a punto de declararme en huelga. Pero de verdad, trabajábamos realmente conscientes. Mira, sacamos unos proyectos estupendos por unanimidad y pasan los años y el Senado todavía no los ve. Entonces es una pérdida realmente de tiempo, de esfuerzo, disminuir más o menos, y eso yo la hallo muy populista. Yo creo que hay que hacer una discusión de fondo de nuestro sistema político. Hay gente que ha planteado, y por favor quiero aclarar mi poca expertise, aquí tienes una mesa de puros expertos, uno de los días en la mañana, discutir si queremos tener regímenes presidenciales, cuál va a ser el régimen, si es unicameral o bicameral. Yo creo que ahí hay una discusión más de fondo. Muy entretenida por lo demás. Me parece que la verdad que apunta a algo que obviamente va a tener el aplauso, pero no creo que se pueda hacer fácilmente. No es muy vital eso. A ver, yo simplemente decir sobre esa propuesta que 2 o 3 cosas muy breves. La primera, habían propuestas sobre la mesa para acabar con el binominal sin aumentar los parlamentarios. El problema era que para contar con el apoyo de los parlamentarios había que subir el número para, de cierta forma, asegurar el apoyo de esos parlamentarios, porque de esa manera era más fácil que fueran reelectos. Recuerdo la gran discusión que tenías tú sobre ese tema. Bueno, yo vi con mis propios, yo vi con mis propios ojos varias propuestas, algunas que incluso eran de la nueva mayoría, de terminar con el binominal sin aumentar el número de parlamentarios. ¿Ok? Eso al menos en la Cámara. Segundo, la pregunta que todos nos hacíamos y nadie supo responder jamás era ¿por qué necesitábamos más diputados? Yo creo que el programa del presidente Piñera se está haciendo cargo de eso. Más diputados necesitamos. Y tercero, la pregunta o el tema de que todo esto se enmarca en la lógica de reducir los gastos del Estado. Lo que el presidente Piñera está proponiendo es una baja en las remuneraciones o un congelamiento de las remuneraciones de los asesores, bajar el número de personas que van a contratar directamente y también bajar el número de parlamentarios, porque la verdad es que el próximo gobierno va a tener que asumir con una situación económica y financiera bien compleja heredado este gobierno, y por lo tanto vamos a tener que entrar a cortar para de cierta forma lograr liberar recursos para poder hacer cosas. Otras de las... Bueno, hay varias propuestas, pero ¿cuál es la diferencia, Guillermo, entre ya que se inscribió ya Chile Vamos para estas primarias, dónde van a estar los ejes de discusión entre Felipe Kast, el senador Osandón, el candidato Osandón y Sebastián Piñera? ¿Qué crees tú? ¿Cómo se va a dar esa discusión? Mira, muy temprano para decirlo, pero lo que ayer vi, dentro de las cosas que ellos dijeron en el momento de inscribir sus candidaturas, yo vi a Sebastián Piñera presentando un programa de gobierno. Sí. Vi a Felipe Kast presentando una especie como de declaración de principios, que me pareció bien atractiva, no bajada a política pública, pero declaración de principios que me pareció bien interesante. Y vi a Manuel José Osandón un poco en la línea de mayor regulación, que un poco ese va a ser su eje, mayor regulación dentro del Estado. Él dijo que quiere avanzar en la gratuidad, bien interesante que haya dicho eso, vamos a tener un debate entretenido dentro de Chile Vamos. Y en el fondo, y más regulación en todo el tema del dinero y la política, sanciones a los empresarios y qué sé yo. Entonces, yo vi a uno pensando en que va a ser efectivamente presidente y presentando un programa de gobierno, a Felipe Kast tratando de mostrar una declaración de principio, en parte creo yo, para mostrar quién es él, quién es Evópolis, qué creen que van a defender, y a Manuel José Osandón, en el fondo, siguiendo en esta línea de mayor regulación que ha venido expresando en los últimos meses. Esa es la diferencia que yo vi ayer, pero obviamente esto puede ir variando. Y Felipe Kast diciendo que la derechización de Piñera le preocupa. Él quiere una derecha más liberal. Incluso dice, le queremos disputar el tema liberal a la nueva mayoría.
Ahora con esa alianza yo creo que no va muy triunfante su propuesta. Recordemos que ya Chile Vamos fue la primera coalición, ¿no es cierto?, en inscribir sus primarias. El Frente Amplio ya también lo puede hacer porque ayer tenían horas para inscribir las candidaturas y hoy tenían que ingresar las firmas que faltaban para las 33.000 requeridas. Y ya en este momento Revolución Democrática está entregando esas firmas al CERVEL y por lo tanto todo parece indicar que podrán hacer las primarias, ¿no es cierto? ¿Qué dijo, por ejemplo, Mayol? Dice que el Frente Amplio llega a segunda vuelta, que van a tener que preguntarle a la nueva mayoría qué van a hacer, si apoyan a Piñera o al Frente Amplio. Dice que la propuesta de Sebastián Piñera, de evasión de Piñera, es difícil de creer porque él, siendo presidente, evadió impuestos. Esas son las acusaciones en este momento que están haciendo algunos de los personeros, entre ellos Mayol, a propósito de esta propuesta. Bueno, pero ¿cómo interpretaron ustedes todo esto, las encuestas que se conocieron ayer y el hecho de que la nueva mayoría finalmente no va a primarias? Una de las polémicas ahora es la cantidad de minutos que van a tener tanto Chile Vamos como el Frente Amplio para las... Una pregunta, ¿cuántos candidatos van a ser a la primaria del Frente Amplio? ¿Sabemos? ¿2 nomás? Hasta ahora está Mayol y Sánchez. Mayol y Sánchez, hasta ahora. Bueno, vamos a comerciales. Ya se me pasó el tiempo, chuta. Y ya seguimos con el primer café. Un copiloto ideal Orbit es aquel que jamás se duerme. Tiene listo el GPS, una playlist perfecta y la botella Orbit, que ahora trae un práctico portabotellas gratis. Y pide tu chequeo auditivo gratuito en gaes.cl o llamando al 600-642-37, 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. GAES, oír bien cambia la vida. Y todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca. Por ejemplo, una caja automática de 8 velocidades, 6 airbags, entre otras características. Conócela en Volkswagen.cl. A la vuelta de comerciales seguimos entonces con Guillermo Ramírez, Carlos Mladinich y María Antonieta Sá. Yo soy fanático de Plácido Domingo desde que vino al Municipal en el 67 y tuve el privilegio de escucharlo en vivo. ¡Qué maravilla! Han pasado 50 años y yo con el tiempo perdí la audición, pero no me di cuenta. Mi esposa me llevó a GAES y desde ahí cambió mi vida. Volví a escuchar a Plácido como cuando tenía 20 años. Oír bien cambia la vida. Pide un chequeo auditivo gratuito. Ingresa a gaes.cl o llama al 600-642-37. 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Para ser un copiloto ideal Orbit, sigue estos prácticos consejos. Jamás te duermas durante el camino. Siempre ten a mano el GPS. Crea un playlist con los hits del momento para cada viaje. Conviértete en la mano derecha e izquierda de tu copiloto, teniendo disponible agua, gafas de sol, snacks y la botella Orbit, que ahora trae un práctico portabotella gratis al comprarlo en la tienda. Donde quiera que vayas, Orbit es tu copiloto ideal. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales, para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir 1 tonelada de materiales de construcción o, si quieres, 1 tonelada de diversión. Todos quieren una aventura con la nueva Amarok y todos quieren aprovechar sus bonos desde 1 millón durante todo abril. ¡Apúrate! Tu oportunidad para vivir la aventura es ahora. Volkswagen. Los académicos de la Universidad Alberto Hurtado combinan docencia con investigación. Además de ser voces vigentes en el quehacer público, investigan y generan conocimiento relevante al servicio de nuestros estudiantes y del país. 87% cuenta con estudios de posgrado en las más prestigiosas universidades de Chile y el mundo. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer,
es bueno. La Libertadores se vive al aire libre. Hoy, los dos representantes nacionales saltan a la cancha y todo Chile atento a la mejor jugada. Primero, Grupo 8, Deportes Iquique, Gremio. Y más tarde, Grupo 4, Flamengo, Universidad Católica. Imperdible. Fase de grupos, Copa Libertadores. Hoy, 7:15 de la tarde, al aire libre en Cooperativa. El Municipal de Santiago abre la temporada de ópera con Yenufa, de Leos Janáček, una obra que explora el abandono, la violencia, la redención y el perdón, en la magistral puesta en escena de Jorge Labelli, uno de los directores que cambió para siempre el rumbo de la ópera. Desde el 12 al 22 de mayo. Más información en municipal.cl. Oye, ¿dónde vamos a ver el partido? En mi casa. Le podemos conectar el mini componente a la tele, ajustar el brillo y el contraste por si acaso. No, te pasaste. ¡Renuévate! Si todavía tienes que ajustarle la antena a tu televisor, ¡renuévate con BCI! Paga todas tus compras de grandes tiendas, moda, electrohogar y tecnología en 3, 6 o 12 cuotas utilizando tus tarjetas de crédito BCI hasta el 31 de mayo de 2017. Más información en bci.cl. Infórmese de la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. En Sheraton Santiago, tus sueños se hacen realidad. Organiza con nosotros la fiesta de matrimonio perfecta y podrás acceder a múltiples beneficios exclusivos y puntos canjeables por noches gratis en más de 1.100 hoteles y resorts en todo el mundo. Consulta por las diversas alternativas con valores desde 45.500 pesos masiva por persona. Disfruta momentos mágicos. Informaciones y reservas al 22-707-0182. 8 grados. 8 grados en Santiago. Semana de la Construcción 2017. Anunciamos el arribo desde Finlandia del experto internacional Sampo Hietanen, creador del concepto Movilidad como un servicio, quien expondrá en el seminario Ciudad y Movilidad sobre economía colaborativa e innovación en el transporte este 10 de mayo a las 8:30 horas. Para abordar este seminario, favor ingresar e inscribirse en cchc.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. En Cooperativa, seguimos compartiendo con todo Chile el primer café. Seguimos en el primer café. Estábamos pelando. Pelemos que une. Tu chequeo auditivo gratuito en GAES.cl o llamando al 600-642-37, 10ª campaña nacional GAES. Electoral, iba a decir, ya estoy. Por el cuidado de la audición. GAES, oír bien cambia la vida. Y todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca, con motor 2.0 diésel, una caja automática de 8 velocidades, entre otras características. Y un copiloto ideal, Orbit, es aquel que jamás se duerme. Tiene listo el GPS, una playlist perfecta y la botella Orbit, que ahora trae un práctico portabotella gratis. Estamos con María Antonieta Sack, estamos con Guillermo Ramírez, Carlos Mladinich. Bueno, a ver, ¿qué les pareció los resultados de las encuestas ayer? El alza impresionante de Beatriz Sánchez, ¿hacia dónde, cómo identifican ustedes ese posible electorado del Frente Amplio? En fin, la palabra es de ustedes. ¿Guillermo? A ver, yo creo que a mí no me sorprendió al menos la irrupción de Beatriz Sánchez, porque llegó una candidata que representa algo. Y lo que yo creo que ella representa es a este electorado que está un poco huérfano, que es el electorado que piensa que las reformas de Bachelet eran insuficientes y que había que profundizarlas aún más. Y yo honestamente creo que ese electorado es menos del 15% en Chile. Y yo creo que probablemente Beatriz Sánchez se vaya acercando a esa cifra, porque va a terminar representando a esa gente. Yo creo que dentro de la misma nueva mayoría se ha ido instalando la idea
algunos con más críticas, otros con menos críticas a las reformas, pero que se debieron haber implementado de otra manera, o que quizás se hubiera partido por otro lado, o que quizás debería ser de manera más parcial, en el fondo de a poco. Y en el fondo ya van quedando muy poquitos que creen que las reformas estaban estupendas y que lo que había que hacer era hacerlas aún más duras y aún más radicales. Y yo creo que Beatriz Sánchez viene a representar ese mundo. Y ese mundo tiene más o menos, ella está hoy día marcando más o menos lo que ese mundo representa, y yo creo que se va a mantener ahí. Ayer Roberto Méndez decía que existe la posibilidad de que pasen a segunda vuelta el presidente Piñera con Beatriz Sánchez. Un fenómeno así no es usual que un candidato aparezca de esa manera, se lanza a finales de marzo y en solo un mes logra valoración sobre 10 puntos. Sí, es verdad, pero también es cierto que esta es una candidata que era ya muy conocida por su trayectoria periodística, lo mismo que le pasó a Guillé, que partió muy fuerte y ha ido bajando. Y yo creo que si la nueva mayoría finalmente va con un solo candidato, deja ponerlo en términos más atractivos, para que yo creo que es imposible que el Frente Amplio pase a segunda vuelta. Y yo sí creo que la nueva mayoría va a llegar a la primera vuelta con un candidato. Yo no creo que Carolina Goich finalmente llegue a la primera vuelta. Yo creo que eso lo van a resolver antes, van a acercarse antes las posiciones y van a llegar antes a un acuerdo al interior de la nueva mayoría. Esa es mi impresión. A ver, Carlos Mladenich. Sí, algunas cosas sobre la encuesta. Fíjate que hace hace algunos días atrás veía en el diario Le Monde un cuadradito y salía Ipsos France de hace como 4 semanas atrás con los porcentajes de las elecciones en Francia. Y eran prácticamente calcados los porcentajes que se obtuvieron finalmente. Qué poco se ha hablado de eso. Eran pero muy bien aceptados. Y uno mira las encuestas en Chile y después mira el resultado de la encuesta verdadera, y en general hay una tremenda distancia. Si uno se guiara por estas encuestas, que además pide la base de datos, quiénes son, cómo se hicieron, todo lo que se llama la ficha técnica, una encuesta no está. Si uno se guiara por esta encuesta, diría, mira, tenemos un candidato que va primero, pero está estancado hace mucho tiempo, que se llama Piñera. Tenemos una candidata que rompe con una fuerza inusitada, que se llama la del Frente Amplio. Un candidato que está bajando muy fuerte, que es Alejandro Guillé, y una candidata que está estancada en un punto bajo, que es Carolina Goich. Eso te diría esta encuesta. Si tú me preguntas a mí, no creo que esa sea la realidad. Yo creo que hay que ver. Ahora, ¿por qué no creo que sea realidad? Porque hay que ver una cosa que estas encuestas no están viendo en un sistema de voto voluntario. ¿Quiénes votan? Yo he visto encuestas en las últimas semanas, todas de internet. Las encuestas Twitter. Carolina Sánchez llega normalmente al 40%. Beatriz Sánchez llega al 40% normalmente. ¿Y qué significa eso? Bueno, que ahí está un montón de gente que jamás ha ido a votar, nunca, pero sí está en Twitter. Entonces, ¿cómo esto se corrige por quienes votan? Respecto a lo que dice Guillermo, yo sí creo que Carolina Goich está empezando a desplegar una campaña, y ella ha sido extraordinariamente clara que va a llegar hasta el final, y yo creo que a esta altura uno puede ir comprobando una cosa, que ha ido cumpliendo lo que ella dice. Ella se tomó la convicción de por qué quería llegar y presentar una propuesta en diciembre. Es legítimo que lo haga. Hubo un proceso de discernimiento fuerte en la democracia cristiana, se concluyó que uno podía llegar hasta diciembre. La posibilidad de cómo se construye un gobierno de mayoría después, justamente es la maravilla y las gracias de tener gobiernos de segunda vuelta. Los gobiernos de segunda vuelta obligan, y eso es maravilloso, a que quien sea presidente de Chile lo sea por más de la mitad de los votos de las personas que quieren ir a votar. Eso es fantástico, porque antes teníamos presidentes hasta con el 30% de los votos. Eso no va a ocurrir, y por lo tanto habrá que lograr acuerdos en cualquiera de los pactos que gane para llegar al gobierno con un 50% más uno. Quería consultarle sobre los dichos de Alejandro Guillé a propósito de esta encuesta. Dijo que el progresismo le gana lejos a la derecha, por lo que solo depende que seamos capaces de tener unidad de propósito, porque él da cuenta de que Sebastián Piñera cayó 3 puntos. Pero eso también, Carolina, son frases entusiasmadas. Cecilia soy yo. No, pero puso, dicho Carolina hoy día. Le he dicho a Carolina Sánchez y Carolina Esto Rodríguez. demuestra que las mujeres damos lo mismo. Significa que le tiene mucho cariño a Carolina Goich. Porque tiene a Carolina Goich en su Eso es. Oye, vengo con un mensaje, manda subliminal. Carolina, tú
su señora, estamos bien. Ya, entonces, bueno, sí. Oye, a ver, pero María Antonieta Sá no ha hablado nada. Pero yo te digo, sinceramente para decir Claro. eso, no es tan cierto que el progresismo siempre ha sido mayoría. No olvidemos que hace unos años atrás ganó Sebastián Piñera y ganó en segunda vuelta, por lo tanto tuvo más votos que todo el resto. La democracia, nos guste o no, funciona así y es veleidosa y tenemos que conquistar siempre el voto del pueblo, siempre hay que conquistar el apoyo y nadie tiene ganado esto por secretaría. No, yo creo que es cierto esto, que nadie María Antonieta Sá, sí. nadie tiene ganado esto por secretaría. Y yo creo que la nueva mayoría lo hemos hecho muy mal. Y yo creo que en la democracia cristiana realmente es lamentable lo que pasó. Yo creo que, y además no es una unanimidad, porque tengo entendido que el 40% de la Junta quería ir a primaria. Yo creo que la democracia cristiana tendría que haber ido a primaria con nosotros. ¿Ah? Creo que era lo justo, era lo necesario. No sé, la verdad puede que se llegue a un arreglo, como dice Guillermo, antes de noviembre, porque la presión parlamentaria va a ser fuerte en términos de la conveniencia o no conveniencia, te fijas de ir, ¿cómo va de ir en una lista o dos listas a lo más? ¿Cómo va a ir en una lista parlamentaria el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, te fijas, con dos candidatos a presidente distintos? Entonces, creo que en esta vuelta, hemos perdido el norte. Yo creo que es lamentable. Yo soy una ardiente defensora de nuestra alianza centro-izquierda. Creo que es la base de la estabilidad. Sigo creyendo que es la base de la estabilidad política del país. Creo que un gobierno de derecha va a ser un gobierno que va a ser con un parlamento que no sabemos lo que va a hacer con este nuevo sistema. Además, creo que puede haber bastante más dispersión. Va a ser muy difícil un gobierno de derecha en este país si es que triunfa Sebastián Piñera. Creo que la irrupción del Frente Amplio es un fenómeno que se está dando y que no sé si llegará al 20%, al 15%, pero toda esa gente que no votaba va a votar ahora. Creo que eso va a ser una cosa más importante. Lejos de la realidad sería, María Antonieta, es responsabilizar a uno de los 7 partidos de la nueva mayoría por no haber llevado candidato a las primarias. No, yo responsabilizo también a nosotros. Yo creo que el tema del Partido Social... Y uno solo presentó candidato, que fue el Partido Radical. El yo te otro voy a decir lo fue que yo el Partido pienso, por Carlos. la Democracia y se bajó. Creo que el Partido Socialista cometió un tremendo error. Yo se lo digo y se lo digo a los socialistas, te fijas, al cerrar las primarias, porque obviamente para la democracia cristiana era tremendamente fuerte, te fijas, todos los partidos de la alianza con un candidato y la soledad de la democracia cristiana. Bueno, creo que son errores compartidos. Lamentable. Creo que tenemos una enorme responsabilidad con el país, con la gente que nos apoya. Eso es lo penoso, te fijas, que de repente los partidos como que estuvieran solos en una sala y no se dan cuenta que somos instrumentos de una ciudadanía. Y eso es lamentable, el no mirar la ciudadanía que se queda sin una herramienta importante. Ahora, de democratización y progreso. Guillermo Ramírez, yo al oír a Carlos y a María Antonieta compartiendo lo que dicen, creo que queda un poco la sensación de que la nueva mayoría está en la situación que está por errores estratégicos y por errores electorales, que el Partido Socialista no proclamó a Lagos, que la DC no fue a primaria, pero en realidad la génesis tiene que ver con un mal gobierno. Si al final, si este gobierno tuviera un apoyo popular importante, si las reformas que hubieran hecho hubieran sido sensatas, si finalmente el país estuviera creciendo, la gente estuviera contenta, hubiese empleo, qué sé yo, no estarían en el problema que están hoy día. Esa es la verdadera causa del problema hoy día de la nueva mayoría. Y esa es la causa también de la irrupción del Frente Amplio, que ve un espacio que deja a la nueva mayoría por la alta impopularidad que hoy día tiene el gobierno y lo está aprovechando. Y por eso mismo a mí me preocupa, y lo digo responsablemente, me preocupa hoy día que la candidatura a la nueva mayoría y los partidos de la nueva mayoría sigan hablando de ingeniería electoral y no conozcamos propuestas de país, porque creo que mientras esas propuestas hoy día no existan, es imposible que ese avión que va en picada levante la nariz. Ahora, solo una reflexión respecto al financiamiento y la franja televisiva, porque el Frente Amplio y Chile Vamos van a tener esa exposición, ¿no? Pero ayer Gutenberg Martínez decía que eso se podía compensar con el tratamiento que los medios de comunicación le pueden dar, por ejemplo, a Democracia Cristiana, y dar a conocer las propuestas. Y lo mismo en el caso de los otros partidos ¿no es cierto?, de la nueva mayoría. Ahora, ¿qué piensan ustedes sobre ese punto?
Yo creo María que Antonieta es Sá. una tremenda pérdida no estar en la franja televisiva en esta época, porque va a significar un tremendo avance de las otras dos alternativas. No creo que la prensa supla la televisión, es una herramienta muy, muy fuerte. Creo que es una pérdida nuestra grande. Ujú. Y es la consecuencia muchas veces cuando vamos sacando normas y leyes para que las vamos acomodando. Pero esto de las primarias es bastante nuevo en Chile, se hizo esta figura y obviamente si uno lo mira va en perjuicio de si alguien quisiera levantar candidaturas independientes o si, como es en muchos países del mundo, se quisieran hacer primarias al interior de un partido, que son comunes en muchas partes del mundo, pero aquí todo el espacio está hecho para que se produzcan primarias solo entre coaliciones de partidos, no primarias de un solo partido. Pero ha habido primarias de un solo partido, ¿eh? Pero no están legales. Imagínate, la consulta la hizo el Partido Socialista y le dijeron, no, usted no puede, tendría que hacer una consulta ciudadana, no le puede llamar primaria, las primarias para coaliciones que se tienen que inscribir. Entonces, creo que, bueno. En esto somos nuevos, hay que ir pensando, nada de esto es esencial a la democracia, son cosas que uno debería ir perfeccionando en la democracia, ir viendo hacia adelante qué es lo que más nos acomoda. Yo creo que no debería por qué estar permanente, y cómo se hacen estas primarias, qué se incorpora. Hay todo un tema de las primarias que uno puede hacer para resolver candidaturas a concejales, a alcaldes, ver cómo eso se va viendo, y sobre todo mejorando la ley de partidos políticos. Yo creo que lo que hay que hacer, ahora que los partidos están reinscritos con militantes claros y todo, es fortalecer fuertemente el rol de los partidos. Los partidos son esenciales en una democracia. Bueno, de ahí dependen. Y lo hemos desprestigiado. Ahí coincido contigo. O sea, María Antonieta Sá, coincido contigo. O sea, 20 años o 25 años que pasamos negando a los partidos, porque era eso, la negación en las candidaturas del binominal, es cierto, fortaleciendo a las personas y no a los partidos políticos. Era una cosa que realmente yo encuentro criminal para la democracia. Los partidos políticos son instrumentos necesarios. Creo que la nueva ley está dando algunos elementos de fortalecimiento de los partidos. Yo te digo, no teníamos recursos para hacer nada. Hoy día se está fortaleciendo la capacitación de militantes, los jóvenes, las mujeres. Es una cosa que va a significar algo mucho más potente en términos de los partidos, porque estábamos realmente en la ruina total. Oye, yo simplemente quiero decir, Guillermo Cecilia, Ramírez, que los partidos no se fortalecen solamente con una ley. Está claro, pero es una parte importante. Sí, es una parte importante, pero no solamente con una ley. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día el candidato a la nueva mayoría no está precisamente fortaleciendo a los partidos. Cuando él está permanentemente hablando de ellos, los políticos, ellos, los partidos, yo, el ciudadano, está desacreditando a los partidos. Cuando él toma la decisión de, un poco la lógica del amante, ¿verdad? Que lo presenta al Partido Radical, lo apoya al Partido Radical, sale electo del Partido Radical, y ahora que es candidato a presidente del Partido Radical le dice, venga, firma aquí. No, yo no voy a firmar porque usted es un partido político. Yo prefiero juntar mis firmas como independiente. Entonces, hoy día, desde la candidatura del oficialismo, tenemos a una persona que está permanentemente desacreditando a los partidos políticos. Y eso es preocupante. Pero, a ver, y yo... Carlos en esto tiendo a coincidir en bastante. Yo creo que parte de la decisión de la democracia cristiana en los porcentajes fueron como 65-35, en realidad por ahí 67-33 o 63-37, no sé, pero así 2/3, 1/3, digamos, tuvo que ver con esta cosa de desacreditar a los partidos políticos. Yo no niego si probablemente con chauvinismo más bien, Carlos. No, pero a ver, te digo honestamente, y lo siento así, si tal vez la propuesta en una negociación política de la nueva mayoría hubiera sido decirle a la democracia cristiana, mire, ¿quieren apoyar a Ricardo Lagos, que ha construido con ustedes, demócrata cristiano, esta concertación los últimos 40 años, en ambos partidos políticos que hemos militado y caminado juntos? Tal vez la respuesta hubiera sido distinta. Pero esto de decir, no, promovamos lo independiente porque los partidos no, pero por favor, obviamente eso exacerbó, si tú lo que llamas chauvinismo partidario, por cierto que tuvo que ver,
pero no aparece de la nada, aparece cuando te vas sintiendo decir, oye, ¿por qué no los partidos políticos? ¿Por qué no puedo desde de la entidad construir la diversidad, pero reafirmar tu identidad, no en esta cosa de aguacharse frente a una cosa aguachenta que es nada, porque los partidos, porque yo represento a los independientes? Paralelamente, cuando estábamos saliendo a la calle, todos los partidos políticos a decir, militen y legalicemos los partidos. Queremos que la gente sea militante. Si algo me molesta a mí profundamente cuando toman decisiones los partidos, dije, la tomaron en 4 paredes. La tomaron entre quienes voluntariamente quieren ser militantes de un partido y asumen un compromiso militante y votan democráticamente. La elección de la democracia cristiana fue una elección democrática entre los militantes que asumieron el compromiso de militar en la democracia cristiana. Y eso es tremendamente valioso, y lo es en la UDI, lo es en el PPD, lo es en el Partido Comunista, que presenta un gran número de militantes, y que además, y va a ser interesante ver en el futuro en el Partido Comunista, que ahora tiene 52.000 militantes, grande, que ojo, pero que de acuerdo a la ley electoral van a tener que votar en elecciones libres, secretas y informadas para elegir a sus representantes, cosa que no ha estado muy acostumbrado muchas veces el Partido Comunista. Pero ya es un hecho, bueno, casi que el representante es Guillén, ¿no? Ya lo han... No, pero su representante, dices tú, no, la mesa. Cuando elijan sus mesas, van a hacer tiene que ser un militante, un voto. Ahora, tiene que ser así. Oiga, por favor, y esto lo sabe Guillermo, eso fue un cambio en la UDI también. En la UDI normalmente era un partido, que era un partido de unos grandes ponían de acuerdo, que venían desde el año coroneles. 70, y la UDI cambió cuando dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una elección, un hombre, un voto. Y fue una elección diferente. ¿Un hombre, un voto? ¿No votaron las mujeres? Una mujer, un voto, una persona, un voto. Ya. Nosotros hablamos de un cuidado militante, con el un voto. lenguaje. Oye, Por yo favor, creo sí. que es muy importante valorizar los partidos también, y creo que no sé a qué responderá lo de Guillé, ¿cierto? En su afán de representar una ciudadanía amplia, pero creo que tiene que darle un gran valor a los partidos que lo están apoyando. Oigan, yo quería otro tema que ya tiene que ver y que está haciendo polémica en este momento, a ver cuál es la postura de ustedes sobre esta circular que mandó el Ministerio de Educación sobre los derechos de los niños trans y orientaciones contra la homofobia. María Antonieta Sá, tú querías hablar de eso. Sí, yo creo que es un tremendo paso que ha hecho el Ministerio de Educación, y la verdad es que me conmueve. Yo creo que el ministerio ha sido, y las personas, que la ministra, la subsecretaria, han sido sensibles al tremendo dolor de los padres y de esos niños, es cierto, que tienen esas características y que no son reconocidos, que no se les reconoce su identidad y que no se les facilita la vida. El uso, por ejemplo, de los baños de los profesores. Sí. Hay una serie de medidas muy importantes que reconocen esa realidad. Polémica. Ha generado polémica, es cierto, porque en Chile hay personas, diría yo, conservadoras, que no reconocen esta identidad. Y esta identidad es real, es científica, está clara, existe, ¿ah? Y ha sido negada por mucho tiempo, y esa negación causa un tremendo daño. El reconocer que existen las personas trans desde chiquititos, ¿ah? Y que el sufrimiento que va ahí es tremendo, es un tremendo valor. Yo creo que esto enaltece al Ministerio de Educación. Felicito a la ministra por tomar esta medida que no es fácil, y que sin embargo se ha tomado, y creo que va a significar que realmente se respete mucho más María a las Antonieta, personas. que los obispos cuestionaron esta circular de la Superintendencia de Educación, manifestaron sus reparos al texto relacionadas con la inclusión de los escolares en los colegios, por además no haber sido consultados, en fin. Pero es que los obispos representan un sector. Los obispos han estado en contra de muchas cosas, te digo, que de la ley de divorcio, por ejemplo, de una serie de avances, para mí, de humanitarios de la sociedad chilena, te fijas, que ellos no responden a eso. Ahora, ¿por qué va a tener que, si hay separación del Estado y la Iglesia, por qué van a tener que ser consultados? En general se ha sido bastante deferente con las iglesias, te fijas, pero en estos casos de repente las iglesias se transforman en no reconocer datos de la realidad, te fijas. Guillermo. A ver, yo tuve enfrente la
la circular y ahora me arrepiento de no haberla leído para poder opinar con más base. Yo vi el Twitter donde salía que el Ministerio de Educación anunciaba el siguiente tuit, atención, viene una cosa increíble, única en la historia de Chile, y se lanzan esta cuestión. A mí honestamente me generó decepción porque de nuevo el Ministerio de Educación está poniendo las urgencias donde yo no veo que las haya, honestamente. O sea, hemos tenido un debate en educación muy profundo, las cosas se han hecho muy mal, y el gobierno y el Ministerio de Educación sigue preocupado de cosas que no mejoran la calidad de educación, que es finalmente de lo que se trata la educación. Respecto a los niños trans, yo honestamente no conozco bien la circular, pero yo creo que siempre hay que resguardar los proyectos educativos de los colegios, hay que resguardar la libertad de conciencia, la libertad de expresión. A mí me molesta, y te lo digo con mucho respeto, María Antonieta, cuando tú dices, por ejemplo, ¿por qué se le tiene que consultar a los obispos si hay separación Iglesia-Estado? La separación Iglesia-Estado significa que en el fondo la Iglesia no manda, pero en todos los proyectos de ley, tú fuiste diputada, se le consulta respecto de cualquier tema siempre a los implicados, a los que quieren o tienen algo que decir. Y eso es una verdadera democracia, donde a todos se les pregunta, la opinión de todos se considera, y en el fondo decir que los obispos pueden opinar de las cosas que a mí, en las cuales yo estoy de acuerdo, pero no en aquellas en las que yo no estoy de acuerdo, me parece una actitud que no es propia de la democracia. Y eso no tiene nada que ver con la separación de Iglesia y Estado. Lo que no es propio de la democracia es que un sector de la ciudadanía, es cierto, importante, respetado, quiera imponer sus principios a todo el resto de la ciudadanía. Siempre la democracia consiste en discutir estos temas con distintas posiciones, y eso es válido. Sí se puede discutir, pero exacto, tampoco un grupo puede tratar de imponer su propia visión a la sociedad. Cada vez que se vota algo... Yo no viví en el Congreso. Hablo desde ninguna imparcialidad en esto. Yo soy católico practicante, así que tengo una posición y un respeto a mi iglesia, y lo debo decir, y los auditorios deben saberlo. Pero he discrepado muchas veces de mis obispos, y los obispos lo saben, y he tenido la mayor de las veces una comunión de espíritu con ellos. Pero lo que hace normalmente la Iglesia, y sobre todo la Iglesia Católica de Chile, lo ha hecho muchas veces, es dar a conocer su opinión, y lo ha hecho con valentía, y le ha significado persecución durante muchos años. Yo recuerdo haber estado al lado de la Iglesia Católica en los años más duros de este país. Le significó persecución porque fue valiente. Ahora, la opinión no era compartida por todos los feligreses católicos. Debo decir con dolor que había muchos católicos que apoyaban la dictadura de Pinochet, y así todos tenían que escuchar lo que decían sus pastores, que no les gustaba. No siempre gusta la opinión de los pastores, pero yo creo que ellos tienen el derecho de darla, y quien la escucha, tomarla o rechazarla. Eso es el libre. Mira, pero lógico, si yo creo que la opinión es importante, pero que los obispos digan que no fueron consultados antes de esta acción de gobierno. Bueno, es que además estamos hablando de una iglesia, Guillermo, en particular en este caso la católica, que tiene muchos colegios. Si al final tú hablas de imponer, aquí la imposición viene del Mineduc. ¿Por qué desconfías de que los colegios puedan solucionar estos problemas con otras vías, con otras soluciones? O sea, pensar que solo la solución que yo estoy estableciendo es la forma de respetar a los niños trans, eso es una imposición. Entonces, hacer recomendaciones, sugerirle a los colegios que se hagan cargo de estos temas, tratar de poner en la discusión en el tapete para que efectivamente los colegios tomen medidas, ese es el camino que a mí me parece que es propio. Mira, el respeto a los proyectos educativos. Pero, yo creo que pasó lo mismo poner una circular e imponer una forma de ver este tema, eso es una imposición. Tú que alegas de que están los otros imponiéndome mi forma de ver las cosas o la forma en que nosotros tenemos que vivir. Yo veo que es una parte muy importante de la educación, el respeto a todo, y lo mismo pasó con las niñas embarazadas. Ustedes se acuerdan, tú eres muy joven, que tuvimos esa discusión, es cierto, y hoy día se respeta a las niñas, y eso es importante y bueno para la educación. Estamos pasados, sí, por favor. Guillermo Ramírez, Carlos Mladenich, María Antonieta Sá, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias a ti, Silvia. El primer café en cooperativa fue presentado por Todos quieren una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen.